Dice la palabra de Dios en el capítulo 8, versículo 13 del libro de los Proverbios. Dice, el temor del Señor es aborrecer el mal, la sabiduría y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Y ese es el tema que nos trae hoy eh, la palabra del Señor. Y la pregunta es, ¿siente el cristiano de hoy temor de Dios en su corazón? ¿Puede el cristiano hoy entender que hay una diferencia muy grande entre la palabra temor y la palabra miedo? Esa es la pregunta. ¿Qué es el temor? Y dice la palabra que el temor de Dios, el temer a Dios, es aborrecer el mal. Eso es sentir temor de Dios. Y el miedo es esa sensación de angustia que te provoca la presencia de un peligro real o inminente o imaginario. Entonces, hay mucha gente que tiene miedo de Dios, y un verdadero cristiano no debe sentir miedo a Dios. Los que deben tener miedo a Dios son los que se gozan en el mal. ¿Sí? Pero un cristiano debe ser temeroso de Dios. Y la Biblia dice que es ser temeroso de Dios. La Biblia lo explica. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿sienten los cristianos de hoy temor de Dios o sienten miedo a Dios? ¿Los cristianos de hoy aborrecen el pecado? Es la pregunta. ¿Ve? Porque he escuchado de algunas personas que son cristianas que dicen, mire, yo no puedo mentir porque yo no voy a vender mi salvación por un plato de lentejas. Yo, venga, ¿cómo así? ¿De qué me está hablando? O sea, usted dice que usted cree que si miente se va para el infierno. Pues claro, sí, claro, si digo mentiras no voy para el infierno. Digo, no, está equivocada. Está equivocada. Porque la salvación no es por obras. Porque si usted dice que si miente se va para el infierno, entonces la salvación ya no es por gracia, sino que es por obras. Si la persona dice que no puede adulterar porque el adulterio lo lleva al infierno, entonces está diciendo que la única forma de irse para el infierno es no cometiendo los pecados. Pero entonces la pregunta sería, venga, entonces la Biblia se contradice. La Biblia se contradice entonces cuando dice que todos somos pecadores y que la salvación es por gracia, que es un don de Dios. Mire, es distinto, muy distinto
Cuando usted dice, venga, mire, yo no puedo decir mentiras porque yo soy una mujer temerosa de Dios, yo soy un varón temeroso de Dios. Entonces yo no puedo decir mentiras porque el decir mentiras para mí contrista el Espíritu Santo de Dios que habita en mí. ¿Ve? Mire que es distinto. Mire que es distinto cuando usted dice, mire, yo no voy a decir mentiras, yo no voy a adulterar, yo no voy a fornicar, yo no voy a cometer pecado, yo no voy a decir malas palabras, porque yo no quiero contristar al Espíritu Santo de Dios que vive, que habita en mí. Yo no quiero, ¿sí?, desagradar a mi Dios. Es muy distinto que usted diga que no quiere desagradar a Dios con el pecado, que usted diga que si peca se va para el infierno. No, mire, una persona puede decir mentiras y no significa que porque diga mentiras va a perder la salvación. Porque si fuera así, entonces la salvación no es por gracia, es por obras. Es por un acto que usted tiene que hacer. Mire, si a usted le dijeron que si usted cometía pecado se iba para el infierno, siendo cristiano, le enseñaron mal. Porque un verdadero cristiano tiene mucho cuidado de no entrar en pecado, de no cometer pecado, porque él no quiere desagradar a Dios. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios que habita en él lo está convenciendo permanentemente de pecado, de justicia y de juicio. Muchos religiosos me van a condenar por lo que yo estoy diciendo. Van a decir, mire que esta persona mire lo que está diciendo esta persona. Entonces, según esta persona, una persona puede cometer pecado y se va para el cielo. Mire, la Biblia es clara. La Biblia dice que la salvación es por gracia, por obra de Dios. Lo que pasa es que empieza uno a preguntarle a estas personas, venga, ¿usted sabe qué es el Evangelio? Sí, claro, el Evangelio es la palabra de Dios que está aquí en la Biblia. Sí, pero ¿en dónde está? ¿Dónde está el Evangelio? Pero dígame qué es el Evangelio. Entonces empiezan a decirle a uno una cantidad de cosas porque realmente no saben qué es el Evangelio. Porque eso no se lo han enseñado en su congregación. Entonces, como no le han enseñado el Evangelio en su congregación, por eso esta persona dice que si dice una mentira se va para el infierno. Y no es así. Es una mala enseñanza, es equivocado decir que una persona porque diga una mentira o porque cometa un pecado se va para el infierno. Un verdadero cristiano, una persona que haya nacido de nuevo, no se va para el infierno, no comete un pecado, no miente, no adultera, no dice malas palabras, no odia a las demás personas por una sola razón, porque esa persona solo le interesa agradar a Dios y sabe que el temor de Dios, ¿sí?, el temor de Dios es aborrecer el mal, es aborrecer el pecado. Entonces esta persona odia decir mentiras, esta persona odia todo lo que se llame pecado. Por eso la Biblia habla de los hombres temerosos de Dios. ¿Ve? Un hombre temeroso de Dios es aquel hombre que odia el pecado. No quiere decir que porque odia el pecado en cualquier momento no puede cometerlo, porque la misma Biblia me dice que yo soy pecador, porque la simiente del pecado está en mí. Amén. Entonces, uno pregunta a una persona, venga,
¿qué es el Evangelio? Entonces, las personas dudan para responderle a uno algo que debería ser básico para un cristiano, ¿sí? Porque si a mí me preguntan, Américo, ¿qué es el Evangelio? Entonces yo puedo decir, el Evangelio es el sacrificio que Jesucristo hizo para limpiar el pecado de todo aquel que cree que solo a través de él hay vida eterna. Y que su resurrección es la esperanza de que un día vendrá por nosotros. Eso es el Evangelio. Y esa persona me puede decir, venga, Américo, ¿y dónde encuentro yo el Evangelio en la palabra de Dios? Entonces yo le digo, vete al capítulo 15 de Primera de Corintios. Y tú puedes leer ahí en el versículo 15, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, tú puedes leer el Evangelio. Vamos a buscar por acá en la palabra de Dios, el capítulo 15. Dice la palabra de Dios en el capítulo 15, versículos 1 al 4 del libro Primera de Corintios. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Mire lo que dice Pablo. Primero les he enseñado lo que yo recibí primero. ¿Sí? Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. ¿Ve? Entonces, está hablando de que las Escrituras ya hablaban de que Cristo iba a morir por nuestros pecados. Ya las Escrituras, el Antiguo Testamento o la ley, ¿sí?, ya hablaba de que Cristo iba a morir por nuestros pecados, de que iba a venir un Mesías que iba a morir por los pecados de todo aquel que creyese en él. Amén. Cuando alguien no me puede responder algo tan básico, yo tengo que dudar que esta persona sea cristiana. Porque esto es básico. Hay muchos pastores que dicen, que hablan sobre el predicar la leche y el predicar la carne. Y ellos, cuando hablan de predicar la leche, se refieren a lo básico del evangelio, porque de eso hablaba el apóstol Pablo. Y cuando hablan de predicar la carne, pues ya hablan es de predicar temas que son complejos, temas que son de mucho estudio bíblico, y realmente pues el hablar del evangelio es, ¿de qué es el evangelio? Pues es lo básico en un cristiano, porque un cristiano lo primero que debe saber es que Cristo murió por sus pecados, ¿sí? Y que Él fue puesto como propiciación por sus pecados, ¿sí? Es triste que un cristiano diga, yo tengo 20 años en el Evangelio y no entienda qué es el Evangelio, y cuando le pregunten en qué lugar de la Biblia puede encontrar el Evangelio, y empiece a mostrar cosas distintas de Primera de Corintios capítulo 15 versículos 1 al 4, porque eso es lo que pasa hoy. Eso es lo que pasa hoy, que cuando tú le hablas a muchos cristianos y les preguntas, venga, ¿qué es el Evangelio y dónde lo encuentro en la palabra de Dios? Entonces no saben. Y no saben por qué. No saben porque la mayoría de las cosas que aprenden son de la ley, no de la gracia. No les enseñan el Evangelio de Dios. Entonces, esta persona
no conoce los fundamentos de la fe cristiana. Y uno le pregunta a una persona, venga, ¿usted cuánto tiempo lleva en la vida cristiana? Y le dicen a uno, no, yo llevo 26 años, 30 años, yo llevo 15 años. Venga, usted que lleva 15 años, eh, dígame cuáles son los fundamentos de la fe cristiana. Y cuando le pregunta, la persona no sabe, balbucea. La persona dice cosas muchas veces hasta incoherentes. ¿Ve? Porque no le han enseñado cuáles son los fundamentos de la fe que predica. Y eso es básico. Una persona debe saber cuáles son los fundamentos de la fe cristiana. Amén. Ahora bien, me pregunta a alguien, venga, ¿usted conoce a Dios? ¿Conoce usted a Dios? Y la persona, claro, yo conozco a Dios. No, sí, porque es que Dios es... Venga, y si conoce a Dios, usted me puede decir cuáles son los atributos de Dios. Una persona puede sacarte muchísimos atributos de Dios. Y qué bueno que las personas puedan, a través de la palabra de Dios, identificar todos los atributos de Dios que están en la palabra de Dios. Pero por lo menos un cristiano debe saber los fundamentos, los atributos básicos de Dios. Los atributos, los que la mayoría de personas deberían saber. ¿Sí? Entonces, hoy solamente la gente habla de un solo atributo de Dios, que es el amor. De pronto te hablan de que Dios es omnisciente, ¿sí? Te hablan de que Dios es omnipotente, de que Dios es omnisciente. Pero yo te pregunto, ¿tú sabías que la ira de Dios es un atributo de Dios? ¿Tú sabías eso? ¿Tú sabías que la justicia de Dios es castigo, disciplina y juicio? ¿Sabías eso? ¿Has estudiado eso? ¿Sí? Porque sí, de pronto, si te pregunto cuáles son los atributos de Dios, me vas a decir, mire, Dios es verdad, me vas a decir, mire, Dios es sabiduría, Dios es santo, me vas a decir, Dios es amor, me vas a decir, Dios es un omnisciente, Dios es omnipotente. Bueno, pero de verdad, tú sabes que tú sabes que la ira de Dios es un atributo. ¿Has estudiado la ira de Dios? Porque, ¿por qué te pregunto esto? Porque cuando yo estudio la palabra de Dios, cuando yo puedo entender que Jesucristo murió por mis pecados, yo tengo que entender que Jesucristo me reemplazó a mí para que yo no sufriera la ira de Dios. Entonces yo tengo que preocuparme por saber qué es la ira de Dios. Preocúpate, amigo cristiano, amiga cristiana, hermana en Cristo, hermano en Cristo. Preocúpate por saber qué es la ira de Dios, para que puedas entender qué es el Evangelio. Una persona no puede entender el Evangelio si no conoce qué es la ira de Dios, si no estudia qué es la ira de Dios. ¿Ves? Si tú no puedes entender que Cristo vino
con el propósito de apartarte del día en que el Señor vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, si tú no puedes entender eso, si tú no puedes entender que el ser cristiano, que el haber creído en Cristo, es entender qué es el Evangelio. Si no puedes entender eso, no eres cristiano, no eres cristiana. Tú vas a una congregación, tú vas a una iglesia y de pronto vas todos los días a esa iglesia, pero de pronto no eres cristiano, de pronto no eres cristiana. Porque no se trata de que tú vayas todos los días a una congregación. De hecho, mira, muchas iglesias, los dirigentes, quienes las dirigen, ni siquiera sienten temor de Dios. Perdón, ni siquiera sienten miedo a Dios. No le tienen miedo a Dios. Porque si una persona le tuviera miedo a Dios, porque ya explicamos que el temor de Dios es aborrecer el pecado, pero una persona que no le tiene miedo a Dios es una persona que enseña con mentiras, cosas que no están en la Biblia. Una persona que no le tiene miedo a Dios es una persona que utiliza la palabra de Dios como una empresa, como un negocio. Amén. Pero una persona temerosa de Dios es una persona que cada día empieza a capacitarse más en la palabra de Dios y empieza a través del crecimiento espiritual que va teniendo, empieza a ir cambiando todos esos errores que venía cometiendo. Un pastor, él empieza a capacitarse en la palabra de Dios para enseñar, y él a través de la palabra va entendiendo cosas que antes no entendía. Cada vez que él se mete, él lee la palabra, va y la coloca delante del Señor para que el Señor sea enseñándole, instruyéndole, capacitándole en su palabra. Entonces, cuando este hombre se preocupa por estudiar con profundidad la palabra de Dios para luego enseñarla, entonces él va mirando que cada día Dios lo va perfeccionando. Porque muchos hablan de que Dios los va perfeccionando, pero no ponen en práctica lo que dicen. Amén. Mira, el que Dios me vaya perfeccionando a mí significa eso. Significa que Él me está capacitando cada día más, y esos errores que yo cometía antes ya no los voy a cometer ahora. Porque cada día Dios me va capacitando más. Cada día Dios va enseñándome más su bendita palabra. Entonces, si tú eres predicador, si tú eres maestro, si tú eres evangelista y estás escuchando esta palabra, y entre las cosas que yo estoy diciendo, tú estabas cometiendo un error, ¿cuál es tu obligación? Tu obligación no es ir a decirle al pastor que tú tienes, al líder que tú tienes, a preguntarle o a decirle que te enseñe. Lo que tú tienes que hacer es meterte con Dios y colocar la palabra delante de Dios, y que sea Dios enseñándote, que sea Dios instruyéndote, que sea el Espíritu Santo de Dios capacitándote en esta palabra, para que Dios te forme, para que sea Dios quien te forme. No permitas que el hombre te forme. Cuando una persona que busca el pastorado, una persona que quiere enseñar la palabra de Dios, busca primero al hombre para que el hombre le enseñe y no busca a Dios, seguramente te vas a llenar de doctrinas humanas.
Seguramente te vas a llenar de idolatría. Lo primero que tenemos que hacer es aprender del ejemplo que nos dejaron nuestros antepasados, la iglesia antigua. Esa iglesia que primero escuchaba la palabra de Dios y luego en oración iba y la colocaba delante de Dios para que Dios quitara todo lo humano que hubiera en esa enseñanza y colocara su Santo Espíritu y les enseñara y los instruyera y los capacitara. Eso es un cristiano. Pero muchas mujeres, muchos varones que me escuchan, van y le dicen al pastor: pastor, mire lo que este señor está diciendo. Seguro que tu pastor te va a decir: oiga, no lo escuche a él, escúcheme a mí. Seguro que tu pastor te va a decir: oiga, usted, ¿qué hace usted escuchando? ¿Qué hace usted escuchando a un emocionalista? Porque esa persona es un emocionalista. Eso es lo que te va a decir tu pastor. Amén. Tú lo que debes hacer no es correr hacia el hombre. Tú lo que debes hacer es correr hacia Dios y preguntarle a Dios. Ahora bien, después de que entraste en oración, después de que oraste, colocaste la palabra delante del Señor, si te apetece ir a comentarle al pastor, pues haces bien, no haces mal. Porque ya lo colocaste delante de Dios y Dios te va a enseñar. Dios te va a capacitar. Amado hermano, amada hermana, quien te capacita no es el hombre, quien te capacita es Dios a través de su palabra. Lo tremendo es que a pesar de que el cristiano lea la Biblia todos los días, siempre termina muchas veces, afortunadamente no siempre, pero muchas veces termina en idolatría, idolatrando al hombre. Entonces, idolatran al pastor de tal manera que el pastor se toma atribuciones que hasta se les mete a la cocina. Ya el pastor empieza a prohibirle: usted no vaya, usted no venga, usted no haga, usted vaya y haga. Porque ya el pastor se vuelve como una especie como de dictador. No le doy permiso para que vaya a visitar a ese hermano. Ya, así se vuelven las cosas en algunas congregaciones, que no hay temor de Dios por ningún lado, ni siquiera hay miedo a Dios. Es triste eso. ¿Por qué? ¿Y por qué pasa eso en muchas congregaciones? Porque el hermano o la hermana deja que otro lea la Biblia por él. Entonces él lee la Biblia, pero él no se preocupa por hacer un estudio de qué es la justicia de Dios. Él no se preocupa por hacer un estudio sobre qué es la ira de Dios. Él no se preocupa por hacer un estudio sobre qué es el amor de Dios, qué es la misericordia de Dios. ¿Sí? Entonces, es tremendo porque las personas cada día, en vez de acercarse más a Dios, se van alejando más y más de Dios, porque allá en sus congregaciones no están poniendo en práctica el verdadero evangelio. Amén. Amada hermana, amado hermano, cuánto me gozaría yo en que usted se dedicara más a leer Biblia, a orar, para que Dios sea enseñándole, para que Dios sea instruyéndole, para que Dios sea capacitándole,
para que usted pueda dar frutos agradables al Señor. Amén. Eso es lo importante. A veces, cuando uno ve que el pastor lleva 10 prédicas, 20 prédicas y siempre la ley, la ley, la ley y nunca la gracia, a uno le da esa sensación de que el Espíritu Santo de Dios no está por ninguna parte ahí. Que ahí de pronto se está moviendo otra cosa, pero el Espíritu Santo de Dios no está por ahí. Porque es necesario. Es casi que obligatorio que la congregación esté recibiendo cada día el Evangelio de Dios, para que el hombre de Dios, para que la mujer de Dios pueda vivir en armonía con Dios. Porque si a toda hora está recibiendo doctrina sobre la ley, la ley, la ley, va a terminar convirtiéndose esta persona en una persona religiosa que solo va a hablar de la ley porque uno puede hablar de lo que uno conoce, uno no puede hablar de lo que no conoce. Y nosotros estamos viviendo en el tiempo de la gracia y necesitamos prepararnos para la venida del Señor. Desafortunadamente, la iglesia de hoy está igual que el pueblo de Israel en los tiempos de Cristo. Cristo vino y los israelitas no se dieron cuenta que era su Mesías. ¿Por qué? Porque ellos no estaban preparando la venida de su Mesías. No se preocuparon por preparar la venida de su Mesías, sino que para ellos lo más importante era guardar cosas como el sábado. Para ellos el hombre fue hecho a causa del sábado y no el sábado a causa del hombre. Eso es triste, que hoy la iglesia no esté preparando la venida del Señor. Hoy muchos cristianos, yo he podido notar que muchos cristianos se asustan cuando alguien dice que el Señor viene pronto. Incluso hay muchas congregaciones que utilizan la venida del Señor para que la gente sienta miedo y corra a la iglesia. Hay muchas congregaciones que utilizan eso. Cuando la Biblia te muestra que nosotros los cristianos debemos desear el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y no es que la persona no quiera que Dios venga porque esté en pecado. ¿Sabes por qué la mayoría de los cristianos no sienten miedo cuando les dicen, cuando les hablan del arrebatamiento de la iglesia, de la venida de Cristo? Porque no conocen, porque no les enseñan que para nosotros la venida de Jesucristo significa ir a nuestra casa. Ellos no saben, muchos cristianos no saben, no entienden que el arrebatamiento de la iglesia es ir a nuestra verdadera casa. Que nosotros estamos en un lugar en donde somos extranjeros, en donde somos extraños, que nosotros estamos en la casa ajena. Ellos no entienden
que la venida del Señor para el cristiano significa paz, significa gozo. Ellos no lo entienden. Y por eso muchos cristianos sienten un temor tremendo cuando les hablan de la venida del Señor. Porque sus pastores, sus maestros, sus evangelistas no les enseñan qué es el evangelio, no les enseñan qué es la ira de Dios y no les enseñan qué significa la venida de Cristo. Mire, es tremendo que en vez de darle alegría a leer el Apocalipsis, les dé miedo. Hay pastores que nunca los escuchas con una prédica que tenga que ver con el Apocalipsis, porque les da miedo. Cuando el Apocalipsis es lo que te muestra cómo va a ser la partida de la iglesia y te muestra lo que va a pasar después de la partida de la iglesia. Entonces, a muchos les da miedo el Apocalipsis. A muchos les da miedo que se les hable del arrebatamiento de la iglesia, cuando es un gozo, cuando deberían estar diciendo Maranata, cuando deberían estar diciendo, sí, ven Señor Jesús. Porque no saben, porque no entienden. ¿Y cómo van a saber lo que no les enseñan? ¿Y cómo van a entender lo que nunca han leído? Amigo maestro, amigo pastor, hermanos en Cristo Jesús, ustedes que son líderes, les ruego en el nombre de Jesús que le enseñen a la congregación qué es el Evangelio de Cristo Jesús. Enséñenle a los hermanos que la venida de Cristo es un gozo para los cristianos. Compartan el Apocalipsis con ellos, léanlo, disfrútenlo, amen la venida de Cristo Jesús. A veces se siente uno impotente porque el que una persona le diga a uno que lleva muchos años en Cristo Jesús y que esta persona no entienda algunas cosas básicas del Evangelio, pues es triste. Es triste. Muchas de estas personas desafortunadamente no se van a ir con el Señor el día del arrebatamiento porque no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Es tremendo eso. Yo decía en alguna grabación pasada, yo decía que el arrebatamiento de la iglesia va a llegar y 48 horas después las congregaciones, las iglesias se van a dar cuenta que el arrebatamiento vino y ellos se quedaron. ¿Por qué? Porque no estaban esperando la venida de nuestro Señor. Por ahí hay un grupo de hermanos que son muy estudiosos en cuanto al arrebatamiento de la iglesia se refiere, que ellos están diciendo que el próximo mes de septiembre va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Y ellos explican el por qué piensan eso. Y lo explican con argumentos bíblicos. Y lo único que yo veo mal en eso es que ellos coloquen una fecha. Es lo único que yo veo que no está pues acorde con la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios
yo soy uno que cree que en el Apocalipsis debe estar oculta la fecha de la venida del Señor. En alguna parte del Apocalipsis debe estar oculta la fecha de la venida de Cristo Jesús por la iglesia. Yo pienso eso, pero nosotros como cristianos tenemos que ser responsables. Nosotros no podemos dar una fecha del arrebatamiento, eso no está bien. Ellos han cometido, ellos han dicho que esa es la fecha en la que se va a dar el arrebatamiento y ellos colocan unos argumentos bíblicos. Bueno, ojalá sea cierto, ojalá llegase ese 9 de septiembre, porque uno de los argumentos que ellos dicen es que es la fiesta de la final trompeta, porque es el inicio del nuevo año hebreo, porque es un día domingo. Bueno, son muchos argumentos bíblicos que ellos tienen para decir que esa es la fecha del arrebatamiento de la iglesia. Pero, como les digo, nosotros los cristianos no deberíamos hablar de una fecha, aunque yo sí creo, lo repito, yo sí creo que en el Apocalipsis debe estar oculta la fecha del arrebatamiento de la iglesia. Y yo tengo razones muy poderosas para afirmarlo, porque cuando Jesucristo dijo que nadie sabía ni el día ni la hora en que Él habría de venir por la iglesia, que ni siquiera los ángeles lo sabían, solamente el Padre. Pero luego cuando Jesucristo subió al Padre y tomó como apóstol de nosotros los gentiles al apóstol Pablo, para darle unos mandamientos que nosotros deberíamos seguir, mandamientos que están ahí en las cartas paulianas. Dios le reveló algunas cosas al apóstol Pablo. Es más, hay muchas personas que aseguran que dentro de las cartas paulianas, que en una carta, especialmente en una carta que el apóstol Pablo le escribe a una de las iglesias, prácticamente les hace entender que ellos saben la fecha en la que el Señor va a venir. Eso lo dejan ver claro algunos pastores. Pero yo creo particularmente que la fecha exacta del arrebatamiento de la iglesia está en el libro de Apocalipsis. Yo creo eso. No sé, los hermanos que son acuciosos en buscar la venida, porque ellos la añoran, la venida del Señor, ellos están esperando la venida del Señor, así como muchos de nosotros también estamos esperando la venida del Señor, que Él venga pronto por nosotros. Muchos le estamos diciendo al Señor todos los días en nuestras oraciones: Maranata, sí, ven pronto, Señor Jesús. Porque ya queremos irnos a una eternidad contigo. Ellos están dando, los hermanos, están dando fechas. El año pasado dieron una fecha, creo que fue el 23 de septiembre. Luego ya dijeron que no era el 23 de septiembre porque se habían equivocado por X o Y motivo. Bueno, y dieron otra fecha, tampoco vino en esa fecha que ellos dijeron. Pero es importante que los cristianos estén hablando de la venida de Cristo, porque entre otras cosas es de lo que la iglesia debe estar hablando. La iglesia debe estar preparándose para la venida de Cristo Jesús. Porque yo te pregunto algo: ¿quién vive más en santidad? ¿Estos hermanos que están diciendo que en tal fecha va a venir Cristo Jesús? ¿O tú que estás allá en la congregación escuchando solo que las bendiciones de Dios son económicas, que las bendiciones de Dios son materiales?
¿Quién está más preparado para la venida de Cristo? Aquellos que están buscando en la Biblia, que están estudiando en la Biblia la pronta venida de Cristo Jesús, o tú que estás allá en la congregación estudiando cosas distintas a la venida de Dios. Déjame decirte algo. Déjame decirte algo. Si a mí me das la oportunidad de escoger a quién escuchar, si escuchar a los que están escudriñando la Biblia para establecer o para mirar la fecha exacta de la venida de Cristo a la tierra, o escuchar a ese evangelio mentiroso de hoy que solo te habla de prosperidad y prosperidad y prosperidad, pues déjame decirte algo. Yo prefiero escuchar a estos hermanos que están hablando permanentemente de que Cristo va a venir pronto. Porque si yo creo que Cristo pronto va a venir, pues voy a vivir en santidad. Estos hermanos que dicen que Cristo va a venir en tal fecha, esos hermanos empiezan a vivir en santidad ese tiempo porque ellos lo han creído y ellos están preparándose para venir, para la venida de Cristo, y empiezan a vivir en santidad durante ese tiempo. Pero dime, si tú crees que Cristo va a venir, pero que no va a venir en los próximos 100 años, ¿será que tú te estás preparando para la venida de Cristo? Porque yo le he escuchado a muchas personas decir, no, sí, Cristo sí va a venir por la iglesia, pero eso no es ahora. Todavía faltan como unos 200 años todavía para la venida de Cristo. Así dicen muchas personas. Entonces, amado hermano, amada hermana, yo prefiero escuchar a aquellos que están hablando de la pronta venida de Cristo Jesús y que mantienen a toda hora preparándose para la venida de Cristo Jesús, que ir a escuchar a un evangelio distinto. Amado Dios, te doy gracias por esta oportunidad maravillosa que me das de hablar de tu bendita palabra. A todo aquel que la ha escuchado, Señor, bendito Dios del cielo, te ruego que seas tú, Señor, obrando en esa persona, convenciéndolo de pecado, de justicia y de juicio. Señor, que escudriñen tu palabra, que la estudien, que hablen contigo, Señor, y que te pregunten a ti, que aprendan de ti, Señor, y no de los hombres. Señor, tu palabra dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por eso yo te ruego, Padre Santo, que coloques en el corazón de cada persona que ha escuchado esta palabra, que la coloco delante de ti, para que estas personas puedan entender de acuerdo a la verdad de tu palabra, Padre amado. Que no le crean al hombre, que le crean a la verdad, que es tu bendita palabra. Porque tu palabra es vida, que le da vida a nuestras vidas. Gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.